lo interno del país, los distintos colectivos de gestiones estadales que han asumido una labor titánica. Podríamos estar hablando, por ejemplo, y para que veamos la dimensión de esto, este cuaderno de formación que prácticamente se ha generado y se ha reproducido prácticamente con las uñas en términos de los distintos colectivos, se está distribuyendo con trabajo voluntario, ha sido precisamente la gente que se incorpora de manera voluntaria sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de actitud, simplemente con lo que es la actitud que habría planteado precisamente el Che Guevara en términos de lo que es la trascendencia de la participación de cada uno de nosotros en la construcción de ese socialismo. Así es, nosotros vamos a hacer un corte, al regreso vamos a estar debatiendo con Iraida Vargas, con Mario Zanoja, con Arístides Medina Rubio, sobre cuál es nuestro rol, qué aporte podemos extraer de nuestra historia para nuestro socialismo, por ejemplo, de los pueblos originarios, de nuestras etnias aborígenes, indígenas, de nuestra lucha durante la conquista, de nuestra resistencia, del antiimperialismo y por supuesto de la construcción republicana que ha estado, como dice Arístides Medina, llena de victorias y de derrotas y que en este momento estamos en una etapa de victoria que tenemos la obligación de mantener. Vamos al corte y ya regresamos. Para la revolución bolivariana, no solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana, es vital para la patria bolivariana, la formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo. Pero los cuadros son eso, como activadores, como generadores, impulsores, motores. Cualquier estado puede tener una legislación propia en materia educativa. ¿Tiene sentido que se siga proclamando una educación en el espíritu bolivariano en este? Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Bien, nos incorporamos entonces, nos acompaña la profesora Iraida Vargas, el profesor Arístides Medina Rubio y el profesor Mario Zanoja. Ambos además vienen haciendo investigaciones importantísimas para entender lo que ha sido nuestra historia, para entender nuestras comunidades originarias, el proceso republicano de la resistencia, de la creación de la Primera, la Segunda República, y bueno, y cómo hemos llegado hasta aquí. Y yo quisiera quizá violentar un poco y no darle la palabra a la dama primero, sino al profesor Mario, para que nos haga referencia a las comunidades indígenas, sobre todo esta parte de América, acá donde está Venezuela, el norte de Brasil. Tenemos entendido que eran comunidades que no eran muy complejas, que no tenían grandes desarrollos, no había estratificación de clases, no había grandes pirámides, pero eran comunidades que tenían un arraigo, podemos decir, socialista, que había propiedad colectiva, no había dominación, explotación de los unos por los otros. ¿Estamos en lo correcto, profesor? Bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas que habría que plantear como primera cosa es que cuando estamos hablando del tiempo histórico de las sociedades originarias, estamos hablando de 14.000 años. Así es. Pero no estamos hablando de 100 años ni de 200 años. Y en el transcurso de esa larga historia hubo un proceso de transformación
de estas sociedades originarias, desde los recolectores, cazadores, hasta los agricultores, que son los que llegan prácticamente hasta el siglo XVI. Pero dentro de ellas hay, digamos, una extraordinaria diversidad cultural que está determinada fundamentalmente, de cierta manera, por la misma ubicación geográfica de estas comunidades. De manera tal que Venezuela tiene, digamos así, como tres grandes fachadas históricas. Y una fachada histórica andina, que es la que compartimos con todos los pueblos originarios que se extienden desde lo que es el noroeste de Venezuela, o sea, desde Lara, Táchira, Mérida, Táchira, hasta Colombia y Ecuador particularmente. Una fachada amazónica, que es la que tiene que ver con los pueblos, digamos, de la cuenca del Orinoco, el Amazonas hasta el Mato Grosso, y una fachada caribeña, que es la que nos reúne precisamente con todos los pueblos caribeños, que aparte de todo tienen como madre patria, si puede llamarse así, el Orinoco. Claro. O sea, de allí salen todos estos pueblos que posteriormente van a colonizar y van a llevar, digamos, la vida sedentaria a las grandes Astillas y posiblemente también hasta la península de Florida. ¿Había características socialistas, comunales en esos pueblos? Bueno, la característica de todos estos pueblos es que eran sociedades que eran igualitarias, pero al mismo tiempo ese igualitarismo estaba matizado precisamente por la ubicación geográfica o histórica de estas comunidades. Por ejemplo, en la región andina encontramos sociedades que tuvieron un alto grado de desarrollo, no solamente social, sino tecnológico, llegando hasta, digamos, formas de cultivo con irrigación, terrazas de cultivo, pero siempre eran sociedades que no llegaron a tener clases sociales. Es decir, eran sociedades igualitarias y donde el principio de la solidaridad entre los individuos era la clave de la vida social. E igualmente, en las sociedades amazónicas y caribeñas, no llegaron quizás al desarrollo de las occidentales con sociedades, digamos, hidráulicas como las que tenemos en la región andina, pero eran sociedades de una gran versatilidad y desarrollo de creación tecnológica, sobre todo en la navegación, que fue precisamente lo que le permitió navegar desde las costas del oriente de Venezuela hasta prácticamente la Florida. ¿Qué podemos tomar de aquellas sociedades para construir el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, profesora Iraida? Bueno, yo creo que podemos tomar maravillas, cosas que son fundamentales. Esas sociedades nos demuestran que vivir con solidaridad, cooperando, estableciendo relaciones recíprocas, es posible vivir feliz, en paz. Es posible no violentar a la naturaleza. Es posible amar, crear, tener hijos. Es decir, ¿qué es lo que cualquier sociedad socialista se plantea? Que su gente sea feliz. Que su gente... exactamente, como decía el Libertador. Que pueda además tener trascendencia histórica. Mientras yo yendo a Mario pensaba, yo decía, la gente tiende a decir, bueno, no formaron pirámides, no tuvieron clases, es decir, no, todo negativo, pero yo digo, qué maravilla que no lo hicieron, porque gracias a que no lo hicieron, esas sociedades, los individuos que la conformaban, vivían felices. Si echamos la mirada sin ánimo de despreciar a ninguna sociedad originaria, si echamos una mirada a lo que había en el siglo XVI en gran parte de Sudamérica y en casi toda Centroamérica y parte de Norteamérica, bueno, había gente oprimida,
como dice el canto general de Neruda, bueno, ¿quién levantó esas maravillas de pueblos llenos de rocas cuando no había ni siquiera un buey que las transportara? Lo hizo lo que llaman la atracción humana. Y para que alguien se ponga a trasladar una roca el equivalente a 5 pisos de altura, pues se puede imaginar que no lo hizo voluntariamente, era porque estaba dominado. De manera de que tenemos mucho que aprender. Ahora, la historia no se repite. No obstante que mucha gente coloquialmente dice, bueno, la historia se está repitiendo. No, la historia no se repite. Lo que se ha mantenido son las causas de la opresión. Por lo tanto, así como ellos les cortaron su vida feliz, o su vida plácida, o su vida pacífica, y no siempre tan plácida, a veces tenían desavenencias y tenían guerras entre sí, pero digamos una vida que no alteraba el equilibrio del universo, como estamos viviendo ahora. Es importante resaltar 14.000 años, decía el profesor Mario. Sí. O sea, no son los 500 años, 500 y tantos años a los que uno lee en los libros, cuando uno fue alumno en bachillerato, sino que 14. ¿Y dónde están esos 13.500 años? Bueno, casualmente, fíjate, esos 14.000 años que hoy en día las ciencias sociales admiten como es el poblamiento de estos territorios, bueno, esa sociedad vivió sin las dificultades con que viven las sociedades bajo el capitalismo. Pero ¿qué pasó? Que esas sociedades, aunque tú no las llames socialistas, hay un autor que creo que era Lewy, Borislau Lewy, que escribió una cosa llamada El Imperio Socialista de los Incas. Pero aunque tú no los llames socialistas, eran sociedades sin clase. Y no había clase porque no había propiedad privada. ¿Cuándo se introduce la propiedad privada? Cuando entran los conquistadores en el siglo XVI. Pero que se introduce la propiedad privada aquí sobre la base de un genocidio espantoso. Es decir, los invasores del siglo XVI ya no los llamamos ni descubridores, ni siquiera los llamamos colonizadores, los llamamos invasores del siglo XVI. Los invasores del siglo XVI imponen el capitalismo. Ellos traen el capitalismo desde Europa. Es el capitalismo naciente en el siglo XV, el siglo XVI. El capitalismo nace en las ciudades europeas, del centro Europa, básicamente por el comercio. Entonces se desarrollan ciudades que se llaman burgos y que son las primeras formas de acumulación capitalista. Esas formas de acumulación capitalista, que es el capitalismo inicial, ¿verdad?, es la que hace los dos grandes genocidios, los peores de toda la historia de la humanidad, que son el genocidio que hicieron con los aborígenes americanos, con estas sociedades, y el genocidio que hicieron en África. Un poquito después, o sea, casi inmediatamente, porque el haberlos puesto a los capitalistas, haberlos puesto en posesión del territorio de América, les planteó una necesidad de fuerza de trabajo, porque ellos acabaron con la población indígena, y esa fuerza de trabajo la fueron a buscar en el genocidio de África. Sí, fíjense que en este libro, Las venas abiertas de América Latina, por cierto, se lo regaló el presidente Chávez al presidente Obama, se expone con detalle el sufrimiento, la devastación de aquellas culturas que se consideraba que no tenían ni siquiera alma. Nuestros indígenas fueron arrasados para explotar la plata en el Potosí, el oro en Minas Gerais, el mercurio para explotar la plata que, bueno, los mataba inmediatamente, las enfermedades. Perdón, Jorge, y aquí las perlas. Las perlas aquí en el Los Caribe. indígenas morían con los pulmones reventados bajo el mar.